Hola, en esta ocasión vengo a presentarles distintos tipos de injertos haciendo enfoque en uno solo. Mi nombre es Norma Lisbeth Gutiérrez Carranza. Antes de comenzar a ver los distintos tipos de injerto que existen, es muy importante saber o conocer qué es un injerto. Pues un injerto son un grupo de técnicas de propagación vegetal artificial que consisten en la unión de un fragmento vegetal con otro que ya esté asentado con el fin de que ambos crezcan como un solo organismo. También es muy importante mencionar un poco de los antecedentes del injerto. Pues sabemos o se dice que su origen es desconocido. Injerto es un portainjerto, surgió en varias partes del mundo. Primer injerto se originó por la simple observación de la unión natural de ramas de árboles. La gente copió lo que ocurría con las plantas. Se cree que los chinos injertaban brotes y ramas que contenían yemas desde el año 2000 a.C. Estos fueron los inicios o el primer injerto que se llevó a cabo. Cabe mencionar que la palabra injertar viene del verbo latino insertare, que se traduce como introducir o meter una cosa a otra, donde también el participio pasivo insertus con el significado de injerto. Antes de entrar a lleno en los tipos de injerto, es muy importante conocer el significado de las siguientes palabras porque son palabras que estaremos viendo muy a menudo a lo largo de la presentación del injerto seleccionado o de los tipos de injerto de los que vamos a hablar. Al fragmento menor en el que se inserta se llama injerto, mientras que la planta que recibe el injerto se denomina patrón o portainjerto. Para que quede un poco más claro, patrón o portainjerto es la planta que recibe el injerto, aporta el conjunto de sus raíces y tiene como importancia servir de anclaje al árbol y darle mayor o menor vigor. Este patrón tiene una función muy importante y fundamental, que es el suministrar los nutrientes necesarios para para la vida de la planta. Por otro lado, como lo habíamos mencionado, el injerto podemos decir que es un trozo o tallo que se fija en el patrón, es decir, en el conjunto que se va a insertar, que se desarrolle o se produzca la variedad o fruta deseada. Es la parte del conjunto que crecerá formando la estructura del árbol. Después de haber conocido los anteriores conceptos, a continuación mostraré los distintos tipos de injertos que existen o los más comunes en la actualidad, dando una breve característica de cada uno de estos para después pasar a hablar en especial de uno de estos. Entre los principales injertos tenemos injerto inglés o de lengüeta. Este es un método especial para injertar material relativamente pequeño, es decir que el grosor de los que se desea injertar entre estos debe ser de entre 0.5 a 2.5 centímetros de diámetro, mientras que el injerto de tacón de rama es un método útil para injertar ramas que son demasiado gruesas para el injerto inglés. Este es para injertar las ramas que son de un diámetro más grueso que no pueden ser injertadas por el anterior injerto. Y ahí en las imágenes podemos observar la imagen de un injerto inglés y la imagen de un injerto lengüeta. A la derecha tenemos el de un injerto de tacón de rama, mientras que a la izquierda el de un injerto inglés o de lengüeta. Entre los siguientes injertos encontramos injerto de estaca lateral subcortical. En este caso, la púa se inserta en el lateral de una rama o de un tronco, sin necesidad de cortarlos transversalmente. Injerto lateral en cuña de coníferas. Este es un injerto especial para coníferas, como su nombre pues lo indica. Estas son plantas leñosas cuyas hojas suelen tener forma de agujas o escamas. Y pues podemos observar a nuestra derecha
un injerto de cuña de coníferas, mientras que a la izquierda un injerto de estaca lateral. Otros tipos de injertos muy utilizados son injerto de hendidura simple. Este tipo de injerto es un método en el que se reemplaza el extremo del tallo del patrón por un injerto que contenga algunas yemas. Es muy importante mencionar que en este tipo de injerto ambos deben tener el mismo diámetro, porque al tener el mismo diámetro sus cortezas estas se ponen en contacto, y a la izquierda podemos observar la imagen del injerto de hendidura simple. También existe injerto de hendidura doble. En este tipo de injertos, al igual que en el caso anterior, la abertura es total, pero en este caso se insertan dos púas, una en cada lado de la hendidura. En el simple solo se inserta una sola púa, mientras que en el doble se insertan dos púas, como lo estamos observando en la imagen de la derecha. Y por último tenemos estos otros dos tipos de injerto, que es injerto de corteza de corona. Este es un injerto muy fácil y que tiene un buen porcentaje de prendimiento. Se utiliza, entre otros posibles fines, para cambiar la variedad en olivo y cítricos y almendro. En estos últimos tres es en los que son sumamente utilizados. Y por último tenemos injerto de aproximación. Este injerto se practican cuando es necesario rejuvenecer la planta o bien dar una estructura distinta a su esqueleto. Puede efectuarse dos ramas de un mismo árbol sin cortar alguna parte de ellas, o bien uniendo entre sí las dos plantas. A la derecha podemos ver los injertos por aproximación, cómo es que unen las dos plantas, y por la izquierda podemos ver el injerto de corteza o de corona, cómo es que insertan en las púas en la corona. Después de haber conocido muy a breve los distintos tipos de injerto que son utilizados muy comúnmente, nos especializaremos o nos enfocaremos en uno solo, y este será el injerto de estaca lateral. Este tipo de injerto se puede hacer con éxito desde mediados del invierno hasta fines de la primavera. O sea, lo ideal es que este tipo de injerto sea a mediados del invierno o en fines de primavera en los árboles de hoja caduca, dependiendo de la especie, ya que precisa en el patrón está empezando a despertar del letargo invernal y su corteza se despegue ya con facilidad. Ustedes se preguntarán qué es una hoja caduca. Como lo mencioné anteriormente, la hoja caduca es toda aquella hoja que cae en el invierno. Como lo mencioné anteriormente, este tipo de injerto es muy común en árboles de hoja caduca, pero también se lleva a cabo en árboles de hoja perenne. Nos preguntaremos qué son árboles o qué es una hoja perenne. Una hoja perenne es una hoja de la planta que no muere ni cae con la llegada del otoño, como lo hace la hoja caduca, sino que se renueva paulatinamente a lo largo del año. Y entre las hojas de árboles de hoja caduca que se hacen injertos muy comúnmente en este tipo de injerto es el durazno, el ciruelo, el damasco, el guayabo, el manzano y la granada. Mientras que por otro lado en los árboles de hoja perennes, todas las especies de cítricos, ya sea limón, naranja, así como también el palto y el mango. A continuación se mencionará un ejemplo de un injerto lateral subcortical, es decir, los pasos o el procedimiento que se lleva a cabo para realizar este tipo de injerto. Cabe mencionar que el árbol que se estará mostrando en las imágenes en el cual se realizará este injerto es un árbol de pistacho. Como estamos observando aquí en la imagen, lo primero que se hace en primer lugar, se hace un corte en T en una zona lisa de la corteza del patrón, con un cuchillo de injertar, con mucho cuidado y ayudándose en el separador del cuchillo de injertar, se despega la corteza como si se abriera una ventana, es decir, que la corteza que realizaste en el corte T la vas a despegar. En la imagen que estamos viendo a continuación,
es la estaca o la púa que se va a insertar en el patrón. Esta estaca se debe injertar por un solo lado en semibísel. Semibísel está haciendo referencia a que la cortadura debe de ser por un solo lado. Cuando es bisel es que la cortadura de la púa debe ser por ambos lados, pero cuando es semibísel es que la cortadura que se le hace a la púa únicamente debe ser por un solo lado de la púa o de la estaca que se va a injertar. El siguiente paso que se lleva a cabo, como se ve en la imagen, es que se va a introducir la estaca por el lado biseleado, o sea, por el lado que fue la estaca cortada, como se mostró en la imagen anterior, por ese lado se va a introducir la estaca. Debajo de la corteza que fue levantada del patrón, por la corteza que, como lo mostramos en la imagen 1, que fue cortada en T y levantada, por ese lado se debe de introducir la estaca y es muy importante que debe ser por el lado que fue biselado. En esta imagen ya estamos viendo la púa o la estaca insertada en el patrón. Es muy necesario mencionar que no es necesario introducir la estaca bajo los dos lados de la corteza, de los lados que mencioné en la primera imagen, que se tenía que levantar como si fuera un tipo ventana. No es necesario que sea introducida en estos dos lados de la corteza que fue levantada. Es suficiente que se introduzca en uno de los dos lados, ya que el resultado es el mismo. Lo más importante de todo esto, lo que sí es muy importante llevar a cabo, es el contacto íntimo de la parte biselada o de la parte que fue cortada de la estaca con el cambio subcortical del patrón. En este caso, en esta imagen que estamos observando, donde ya está introducida la púa al patrón, en este caso queda una yema introducida, como se puede observar, la cual es una ventaja en caso de que una vez agarrado el brote del injerto, el viento rompa el injerto. Si queda la parte introducida, la yema puede brotar y salvar el injerto, ya que la yema quedó introducida. Esto en gran caso de que el viento o algún otro factor llegue o pueda romper el injerto. Para que quede un poco más entendido, la yema es un órgano complejo de las plantas que se forma habitualmente en la axila de las hojas, formado por un meristerio apical. Ahí se puede mostrar la yema en la estaca, es como la parte que se ve de color más oscuro, como lo que se ve que está como un poco más hacia afuera de la estaca. Después, como lo estamos viendo en la imagen, se ata fuertemente el injerto con una rafia de injertar. Esto para que quede sumamente sujeta al patrón, la púa, y no un viento o otro factor vaya a hacer caer el injerto y este quede muy ajustado al patrón para tener un buen resultado en nuestro injerto. Después de haber amarrado nuestro injerto al patrón con una rafia, lo que hace es se embadurna la unión con pasta selladora o carpiola de carpintería, como se muestra en la imagen. Y se preguntarán ¿para qué sirve o para qué se le coloca pasta selladora al injerto? Pues la pasta selladora es una pasta cicatrizante utilizada para desinfectar heridas de poda e injertos. O sea que esta pasta, su función va a ser un cicatrizante, así como desinfectar la herida del injerto. Después de haber visto cómo es que se lleva a cabo un injerto lateral subcortical, es muy importante mencionar las ventajas que este tipo de injerto nos trae consigo. Entre una de las principales ventajas que podemos mencionar es que aprovecha la resistencia y rusticidad del patrón frente a plagas, enfermedades
condiciones de suelo difícil. También el rejuvenecer plantas viejas o reparar cortezas dañadas. Ya cuando su corteza está muy dañada, al nosotros colocar este tipo de injerto, como todos sabemos, pues salen brotes nuevos, haciendo que la planta se rejuvenezca y poder reparar sus cortezas dañadas. Otra ventaja que también es muy importante es que permite el desarrollo de distintos tipos de fruta o de flores sobre un mismo árbol, como es un caso que es sumamente utilizado, que es naranjo-limón. Al injertar estos dos tipos de árboles, pues sale una combinación en uno solo de estos. Esta es una de las ventajas que nos permite el injerto lateral. Esto fue todo hablando del injerto lateral subcortical. Espero les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por su atención.